Debemos respetar a los creyentes, a los gobernantes y sus gobiernos, aquellos que están en contra del cristianismo. Quiero que me acompañe, por favor, a un pasaje que está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versos 13 al 15. Dice así la palabra del Señor. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey, como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado. Pues, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Y este último versículo nos da el punto de partida para poder entender o comenzar a entender lo que este pasaje quiere decir. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en esa época? El emperador Nerón había comenzado a perseguir a los cristianos, producto que él mismo incendió la ciudad de Roma y culpó a la gente que creía en Jesucristo de ese hecho perverso. La persecución fue tan grande, que los que eran detenidos eran masacrados, eran atravesados por las espadas de los romanos, eran puestos quemados, incendiados vivos como verdaderas lumbreras, o finalmente puestos para el espectáculo en los circos romanos para ser destrozados por las fieras. Pues bien, ¿cuál pudo haber sido la reacción de los hermanos? Querer defenderse, estar en contra del gobierno, del rey y de los funcionarios que estaban actuando de forma injusta en su contra. Es a ellos que el apóstol de inmediato les trae la respuesta, les trae el orden que corresponde para aquellas personas que dicen que abrazan la cosmovisión cristiana, no solo para predicarla, sino también para vivirla. A ellos es que el apóstol les dice, no, ustedes tienen que mostrarle a una cultura impía, a una cultura pagana, que pertenecen a una cultura diferente, que ustedes interpretan y abrazan una cultura absolutamente distinta. No es levantándose violentamente en contra de una cultura que establecemos el reino, sino que estableciendo, llevando a cabo a través de nuestras conductas, nuestra forma de pensar a nuestra forma de vivir. A ellos les dice, sujétense, respeten al rey, respeten a los funcionarios, respeten al gobierno, a aquellas personas que el gobernante ha determinado que establezcan gobierno. Y es muy interesante porque dice, porque esta es la voluntad de Dios, que la vida honorable de ustedes, esto es lo interesante, haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento. Por supuesto, los cristianos no habían incendiado Roma. Toda acusación sobre la cual estaba montada la persecución era sin fundamento, era una calumnia. Y tal vez la reacción humana pueda ser querer reaccionar de forma violenta, pero el apóstol dice no. Es la voluntad de Dios que haya orden, que haya respeto, que haya sujeción. Ahora bien, los creyentes no pertenecemos a este reino. Los creyentes no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de Dios. Pero mientras estamos en este mundo, la orden de Dios es que nos sujetemos a las autoridades, porque todas han sido de una u otra forma establecidas por Dios. Ahora bien, pero debido a que hay momentos, hay instancias, hay situaciones en que estos dos reinos se superponen o se contraponen, entonces la palabra también tiene la respuesta. ¿Hasta qué punto los creyentes debemos sujetarnos y obedecer a gobernadores, a reyes o a presidentes o a sistemas políticos? Quiero por favor que vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 4, desde el 17 en adelante, cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan acaban de sanar, por el poder de Dios, a un paralítico, a una persona que tenía problemas para caminar en una de las puertas del templo.
Producto de aquello, los toman detenidos y les dicen: nosotros les prohibimos, nosotros no queremos que ustedes sigan predicando en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí es donde está la solución a estas cosas a veces que nosotros no podemos resolver o se nos olvida un poco la palabra del Señor. En el verso 20 del capítulo 4 de los Hechos dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos dijeron: nosotros les honramos, nosotros les respetamos como autoridades, pero nosotros somos gente del reino de los cielos. Y cuando la norma de las personas, las autoridades de esta tierra, van en contra de las normas de nuestro rey, entonces nosotros no haremos caso a aquellas instrucciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y por qué? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que la norma bíblica es bastante clara. Los creyentes somos gente ordenada, gente que obedece a los gobiernos. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que las normas de esta tierra contravienen o nos impiden o van absolutamente en dirección contraria a lo que nuestro rey nos ordena. Creo que esta reflexión es muy útil y muy contextual para el tiempo que estamos viviendo.